Buenos días, mis hermanos, con todos ustedes, y gracias por la asistencia a esta reunión. En este momento, por la misericordia de Dios, hemos venido aquí a compartir un mensaje muy bonito. Antes de todo, quiero que cerremos nuestros ojos para adentrar una oración, para que el Señor sea guiándonos en la lectura y en la recepción de esta palabra. Amén. Amado y soberano Dios, Dios del cielo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret, en esta hora, Padre Santo, nos colocamos delante de su presencia con un corazón contrito y humillado, Señor, Dios de gloria. Padre Santísimo, me pongo en sus santas y benditas manos para que sea usted limpiando, purificándome y santificando, Señor, Dios de gloria. Para poder ser un canal de bendición por medio de su Santo Espíritu, Señor amado, llegue esta palabra a los oyentes de este mensaje, Señor. Gracias, mi Señor. Me pongo en sus manos, Padre Santo, para que usted sea limpiándome, pasando un carbón encendido por mis labios, mi mente y mi corazón, Señor. Que no sea palabra humana la que se va a hablar en este momento, sino que sea conforme a su voluntad la palabra de Dios. Gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, pues muchas gracias doy al Señor por permitirme en esta hora ponerme delante de ustedes a compartir la palabra para que recibamos una enseñanza de tantas que muchas veces hemos recibido, pero esta es una más. Muchas gracias doy al Señor Jesús por permitirme estar aquí al frente de ustedes para que leamos un poco de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El mensaje de hoy, el Señor me ha mostrado unas lecturas muy bonitas que se llama ¿Cómo fuimos engendrados? ¿Cómo fuimos engendrados para ver cómo nacimos y cómo llegamos a ser hijos de Dios para poder llegar al reino de los cielos, para obtener nuestra salvación? Entonces, este mensaje yo le he puesto como título El engendro. Le puse así porque esa palabra parece fea, ¿no? Pero es una palabra bíblica y hoy queremos mostrarla para que por medio de su Santo Espíritu nos enseñe sobre esta palabra. Entonces quiero que iniciemos en el libro de los Salmos. Vamos a iniciar hoy en el libro de los Salmos, en el Salmo número 2 y en el versículo número 7 nos dice el Señor: yo publicaré decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces comenzamos a ver que el Señor aquí está hablando de que el Señor Dios Todopoderoso, el Dios Eterno, engendró en carne a su Hijo Jesucristo, que mandó al mundo para redención de pecados, para redimir, para perdonar y para juicio, para que nosotros seamos aceptos delante de la presencia de Dios. Hoy estamos, como les digo, mis hermanos, leyendo lo que es sobre el engendro. Entonces dice: yo te engendré hoy, en la segunda parte del versículo 7 de los Salmos 2. Esto lo vamos a ir viendo a la luz de la palabra en otras citas que vamos a ver ahorita. Vamos a ver Hebreos 5. Me acompañan en la lectura, mis hermanos. Todos yo creo que han traído sus Biblias. Las personas que estén en casa también pueden buscar su Biblia para que vamos leyendo la palabra conforme a la luz de la palabra. No traemos mensajes preparados ni invenciones de nuestro corazón, porque sabemos lo que eso es el castigo que acarrea estas cosas. Mis hermanos, entonces debemos ser muy honestos, muy cuidadosos en leer, en compartir lo que el Señor Dios Todopoderoso dice en la palabra. Aquí no puedo venir con invenciones mías o palabra terrenal, palabra mundana, de que yo quiera enseñar conforme a lo que yo me dé la gana, no.
es conforme a la voluntad de Dios, mis hermanos. Entonces estamos a leer Hebreos 5 y en el versículo 5, para confirmar la palabra que vamos a estudiar hoy es sobre el engendro. Y dice así la palabra de Dios: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Aquí está, este versículo nos habla sobre Jesucristo. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. El Señor Jesucristo, Él no se glorificó, ni se enorgulleció, ni se exaltó Él solo, ¿no? Sino que fue ¿quién? El Padre eterno, quien lo exaltó y le dice estas palabras: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Eso es lo que le dice al Señor Jesús, el Padre eterno, el cual es el mismo en esencia, es el mismo Dios. Pero para que vamos aclarando, como les digo, mis hermanos, a la luz de la palabra, leamos aquí también en Hebreos, ahorita que estamos cerquita, leamos 1:5. Hebreos 1:5 nos dice, la palabra de Dios nos dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El Señor nos muestra, nos hace ver aquí claramente a la luz del Evangelio, que el Señor a nadie le dijo: yo te he engendrado hoy. Dice ni a los ángeles. A los ángeles los formó de otra manera, ¿no? Solo Dios lo sabrá cómo los formó. Por medio de la palabra también, hágase en los ángeles o qué sé yo, porque eso es misterio también. El ejército celestial, el ejército del cielo, cómo formó el Señor. Pero al Señor Jesús lo forma por medio de palabra, como a usted y a mí nos ha formado por medio de su palabra, por oír la palabra con fe. O sea, no somos engendrados de unión de cuerpo, de unión de carne, de unión de sangre, sino que somos engendrados por su Santo Espíritu, por la palabra. Entonces, viene la palabra, llega a nuestra vida, a nuestro corazón, y nosotros somos ese receptor. Recibimos la palabra con fe y ahí es donde quedamos engendrados, ¿ya? Similar como el vientre de la madre, ¿no? De una pareja. Cuando una pareja se une y tienen relaciones sexuales y queda engendrado un feto, ¿no? Un embrión, primeramente. Ahí todavía no es niño, ni es hijo, ni es nada. Solamente es un embrión, un engendro. Asimismo, nosotros no somos engendrados acá por unión de pareja, sino somos engendrados por el Espíritu, por el oído. No somos por unión de pareja, sino por el oído dentro de la palabra. Así como Jesucristo fue engendrado por medio de la palabra, cuando Dios envió al arcángel Gabriel, que es el mensajero, lo envió donde la Virgen María y le habla, ¿no? El arcángel Gabriel le dice: Dios ha hallado gracia en ti, mujer, y tú darás a luz un hijo al cual le llamarás Jesús. Entonces esa es la palabra que botó el ángel Gabriel, la semilla al vientre de María. ¿Y María qué dice? María acepta, recibe esa semilla. Entonces dice: he aquí la sierva de Dios. Si esa es su voluntad, hágase conforme a su palabra. Algo similar que ahora también vamos a leer esta parte del advenimiento de Jesús, como fue. Sino que hablo de esta manera es para que vamos entendiendo cómo fue engendrado Jesús y cómo fuimos engendrados nosotros en el Espíritu, engendrados espiritualmente. Porque carnalmente fuimos engendrados por nuestros padres y espiritualmente fuimos engendrados por nuestro Padre celestial, nuestro Padre del cielo. Eso, mis hermanos, hasta aquí vamos viendo otra cita. A ver,
En Hechos 13, vamos aquí, está por aquí cerca también, Hechos 13 y el versículo 33, ¿no? Hechos 13, 33, mis hermanos. Como les digo, a los que están en casa, busquen su Biblia, apunten las citas, incluso si quieren, pueden ir apuntando las citas para que luego lo estudien más a profundidad del tema. Entonces, les recomiendo eso. Saquen su Biblia en el momento, vamos leyendo juntos para ver qué nos dice el Señor a través de su palabra. ¿Ven, mis hermanos? Bueno, Hechos 13:33. Nos dice así, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ¿no? Entonces dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. Entonces nosotros miramos que el Señor viene cumpliendo su palabra a quienes. Dice, a los hijos de ellos, a los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob. Nosotros venimos de ese linaje, son nuestros antepasados y de allá venimos y el Señor viene cumpliendo esa palabra a nosotros. De esta manera vamos a ir aclarando cada vez más este mensaje, ¿no? Vamos a leer otra cita en 1 Corintios 4:15, que también está por aquí, mis hermanos. Busquemos la cita. 1 Corintios 4:15. Estos mensajes son muy bonitos, mis hermanos, son de edificación, porque hay muchas veces que nosotros leemos la palabra así superficialmente y no captamos el mensaje. Muchas veces es porque no nos hemos sometido a que entre, no le hemos permitido a que entre Dios, el Espíritu Santo en nuestro corazón, y por eso muchas veces no captamos el mensaje. Pero esto es una revelación que el Señor les está dando hoy. Hoy les está enseñando por medio de su Santo Espíritu. Yo aquí únicamente soy un canal de bendición para ustedes, nada más. Por medio de mí está llegando la palabra, pero no es palabra mía, es la palabra de Dios la que estamos compartiendo hoy. Por eso los llevo a la Biblia, porque aquí compartimos siempre es con Biblia. Como le digo, no a lo que yo quiera, ni a lo que me invente, ni a lo que yo piense, sino lo que la Biblia nos enseña. 1 Corintios 4:15 nos dice así, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Dice aquí la palabra de Dios, a la luz de la palabra. Aunque tengamos muchos padres, aunque tengamos muchos ayos, dice, los ayos son los maestros, los que le enseñan a uno, o un padre adoptivo, ese es un ayo. Pero aunque tengamos muchos padres y ayos, no es como nuestro Padre Celestial. Él es el Padre Celestial es quien nos enseñó y nos engendró por medio de su palabra, por medio del Evangelio, hemos sido engendrados. Estamos repitiendo esa palabra del engendro, porque eso es lo que estamos estudiando, mis hermanos. Entonces, por medio del Evangelio, cuando a nosotros vino un evangelista, vino un pastor, vino un misionero, vino una persona de Dios y nos habló de la palabra, o nos dijo simplemente Cristo te ama, o le dijo hay un Dios en el cielo que te ama, cualquier palabra que le haya tirado de Dios, esa palabra es espíritu. Y si fue enviada por Dios, créalo mi hermano que esa palabra no vuelve vacía. Esa palabra cayó en su corazón y esa palabra germina, crece y en el momento adecuado dará su fruto. Porque somos engendrados por el oír con fe la palabra de Dios por medio del Evangelio. Somos engendrados, mi hermano.
Esto yo creo que nos va aclarando muy bonito. Leamos aquí otro verso en Romanos 10:17, que también está por aquí, mis hermanos. Romanos 10:17, la palabra nos dice así. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros, de esa forma, hemos sido engendrados. Hemos oído el Evangelio, hemos oído la palabra de Dios, pero oír con fe. Cuando nosotros la oímos con fe y nos gusta la palabra de Dios, nosotros ya hemos sido engendrados. Ya hemos sido engendrados. Somos engendrados. Estamos en el vientre, ¿no? Estamos ya en el vientre, creciendo. Porque una vez que la semilla caiga al vientre, sigue creciendo. Tiene su ciclo de crecimiento dentro del vientre, hasta que un día vamos a salir de ahí. Quiero llevarlos a otra cita aquí, que devolvamos un poquito otra vez nuevamente aquí a los Hebreos, porque en Hebreos 4, y en el versículo 2 nos dice así: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyen. Mis hermanos, nosotros hemos tenido el privilegio, la oportunidad de oír la palabra de Dios y la hemos oído con fe. Por la misericordia de Dios, Él nos ha dado esa fe, porque la fe no la podemos conseguir nosotros. La fe es un don de Dios. La fe es el Señor que nos la pone. Entonces, si nosotros escuchamos esta palabra con fe, no es porque nosotros la queramos escuchar, sino porque Dios quiere que nosotros la escuchemos. Eso, mis hermanos, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No les aprovechó a ellos. Por la misericordia de Dios a nosotros sí nos ha aprovechado, porque si no, no estuviéramos aquí, y mucho menos compartiendo este mensaje de Dios. Entonces, eso es lo que debemos de hacer, pertenecer a ese grupo de los que sí hacemos que aproveche la palabra de Dios cuando la palabra de Dios llegue a nosotros, llegue a nuestra vida, mis hermanos. Eso es lo que vamos aquí avanzando, mis hermanos. Quiero leer otra palabra aquí en Juan 1:13. Vamos a leer aquí en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1 y en el versículo 13. Juan capítulo 1 y en el versículo 13. Nos dice la palabra del Señor así: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Venimos estudiando en el transcurso de la enseñanza que no somos engendrados de unión de cuerpo. Aquí nos confirma: los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de Dios. Entonces somos engendrados de Dios por la palabra, por el oír. Somos engendrados nosotros de voluntad de carne y de voluntad de sangre, pero cuando nuestros padres nos engendraron a nosotros. Como nuestros padres terrenales nos engendraron, por eso nosotros también somos carne, como nuestros padres, carne, pero con nuestro Padre Celestial somos espíritu. Entonces nuestro Padre Celestial nos engendró en espíritu, mis hermanos. Nos va aclarando mucho más esta palabra de que cómo fuimos y somos engendrados incluso del Señor Jesucristo de Nazaret. Y aquí que estamos cerca, veamos Lucas 1. Lucas 1, vamos a ver el advenimiento de Jesucristo.
cómo fue engendrado Jesucristo en el vientre de la Virgen María. Y vamos a leer del 26 al 38, mis hermanos. Del versículo 26 al versículo 38. Y leo la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces aquí, mis hermanos queridos, miramos, como les decía al principio, cómo fue engendrado Jesús en el vientre de María. María era virgen. María no había tenido unión con ningún varón, con ningún hombre, ni Dios tampoco la ha poseído, sino que simplemente utilizó su vientre para mandar su hijo al mundo en carne, ¿no? Entonces miramos aquí el advenimiento de Jesús, estamos mirando aquí el anuncio del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y miramos cómo el arcángel Gabriel le habla a la Virgen María y le dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, el cual llamará su nombre Jesús. Ahí es cuando entra la palabra, no por unión, como le digo, de pareja, sino entra la palabra que viene por medio de Gabriel, la ha enviado Dios. Dios ha enviado esa palabra a María por medio de Gabriel para que le bote esa semilla. Y le dice: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. La Virgen María fue la receptora de esa palabra. Recibió la palabra. La recibió con fe. Miramos aquí. Y dice, María le dice, entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces miramos cómo fue engendrado Jesús. El arcángel Gabriel trajo la palabra de Dios a decirle que ella había hallado gracia y ella iba a ser la madre de un niño, el cual se va a llamar Jesús. Y ella aceptó con fe y dijo: he aquí tu sierva, hágase conforme a su palabra. Amén. Eso es, mis hermanos. Entonces, solo leímos estos dos versículos, leímos todo, pero nos enfocamos en estos dos versículos únicamente porque quiero que nosotros aprendamos
cómo somos engendrados espiritualmente para que podamos llegar a la presencia de nuestro Dios. Amén. Entonces, miramos cómo fue engendrado. Ahora sí, nosotros miramos y ponemos un ejemplo terrenal para poder entender lo espiritual. Miramos que si una mujer queda en embarazo, ya tiene el feto ahí dentro de su vientre, no se va a quedar para siempre ahí, ¿no? Crece en la humanidad, en las mujeres por lo menos sabemos que a los 9 meses ya nace el bebé. En los animales también tienen su engendro dentro de su vientre, tienen su ciclo, tienen otra etapa, otro tiempo para que nazca, ¿no? Pero acá vamos hablando de la humanidad, entonces el ejemplo que lo colocamos, porque yo estoy hablando es aquí, es cómo somos engendrados espiritualmente. Pero también toca hablar con ejemplos terrenales. Y el ejemplo terrenal es que la mujer queda en embarazo y no va a quedar para siempre así con eso allá adentro, con el bebé. El bebé tiene un ciclo de que los 9 meses y nace. Entonces nosotros también, una vez que hayamos sido engendrados, vamos en el ciclo para nacer. Así, mis hermanos, nosotros somos nacidos a otra vida, a una vida santa, ¿no? Muchas veces hay personas aquí en la misma iglesia que no han nacido porque no han entendido la palabra, no se han sometido a lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces, mis hermanos, en este momento vamos a leer una cita en Santiago 1:18. Santiago 1:18, mis hermanitos. Santiago 1:18, ¿qué nos dice, mis hermanos? Como veníamos leyendo que somos engendrados y no podemos quedarnos ahí en el vientre de nuestra madre, asimismo nosotros también, cuando somos engendrados espiritualmente, no podemos quedarnos engendrados y ya, soy engendro de mi Dios y listo, ¿no? Tengo que nacer, mis hermanos, tengo que nacer, y aquí el Señor en este versículo de Santiago capítulo 1 y en el versículo 18 nos dice así, mis hermanos. Estamos ahí, ¿no? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Óigase bien, ¿no? Lo que dice la palabra aquí. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él nos hizo nacer. Nos engendró por palabra y por palabra nos hizo nacer. Esa fue la semilla, la palabra de Dios. Esa fue la semilla, ¿no? Entonces, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, nosotros somos sus primogénitos. Somos lo primero en las criaturas que Dios tiene. Somos lo primero. Somos las primicias, por eso dice. Entonces, estamos nacidos ya. Nació el bebé. De toda esta lectura, de toda esta enseñanza que Papá Dios nos ha dado en este día, hemos tenido el privilegio de escuchar esta palabra, mis hermanos. No la botemos al tacho de la basura. Pongámosle atención a esta palabra, porque esto es sagrado, mis hermanos. ¿Ya? Yo de lo que el Señor Dios me ha dado, de eso les doy, porque no me puedo quedar con lo que el Señor me ha dado, ¿no? Entonces, quiero que vamos aprendiendo, mis hermanos, ya somos nacidos. Entonces, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, mis hermanos. Entonces, ya no es engendro, ahorita ya nació. Entonces, vamos a seguir viendo la palabra de Dios. Si ya nació, ya no es engendro, ahora ya es hijo. Entonces vamos a ver cómo es un hijo de Dios, cómo llegamos a ser hijos de Dios. Amén. Vamos a ver en Juan 1:12, mis hermanos. Juan 1:12, mis hermanitos.
¿Qué nos dice Papito Dios aquí? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en el verso 12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿No? Entonces mire pues cómo viene todo compaginando. La palabra no tiene errores, la palabra es una. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos para ser hijos de Dios? Recibirle y creer en su nombre. Muchas veces los humanos tenemos la palabra de decir, todos somos hijos de Dios. ¿Por qué si todos somos hijos de Dios? No, mis hermanos, no todos somos hijos de Dios, porque aquí la palabra, a la luz de la palabra, dice que a los que le recibieron les da potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los que han sido engendrados por él, a los que hemos nacido, a los que ahora somos hijos, ¿no? Nos dio. Todos somos creación de Dios, es muy distinto. Todos somos creación de Dios, mas no todos somos hijos de Dios. Es como en veces dice, las personas confunden la humanidad con lo cristiano. Dice, todos somos cristianos. No todos somos cristianos. Cristianos somos los seguidores de Cristo, los admiradores de Cristo, los que tenemos por sumo sacerdote y nuestro Rey al Salvador y Señor Jesucristo. La humanidad no es sinónimo de cristiano. El cristiano es el que cree en Cristo, el que sigue a Cristo. Eso, mis hermanos, ¿no? Para que vamos entendiendo un poco más. Aquí mismo miremos Juan 3, del 3 al 6. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, mis hermanos, nosotros primera vez nacemos de sangre y carne. ¿Por qué? Porque hemos sido engendrados por nuestros padres terrenales. Entonces tenemos carne y sangre. Pero en lo espiritual nosotros hemos nacido del agua y del Espíritu. Porque aquí claramente lo dice: lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces nosotros somos Espíritu, mis hermanos. Ya creo que vamos a ir acabando, entonces vamos a leer otra cita aquí en Romanos 8. Romanos 8, 14 al 16. Romanos 8, del 14 al 16. Dice la palabra de Dios así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Oiga bien, los que somos guiados por el Espíritu venimos a ser hijos de Dios. Entonces no toda la humanidad somos hijos de Dios, sino únicamente los que nos dejamos guiar por Dios, los que hemos sido engendrados, los que el Señor de voluntad nos ha hecho nacer, y ahora nos dejamos guiar por Dios. Por eso dice aquí: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿no? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Padre mío, quiere decir Abba, Padre, ¿no?
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos un espíritu y el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro mismo espíritu de que somos hijos de Dios. Por fe, nosotros creemos que somos hijos de Dios. Por eso nosotros ya vivimos una nueva vida en Cristo Jesús, el cual nos ha sacado de la inmundicia, de lo más pecaminoso, de lo más mal que teníamos, porque el Señor dice en su palabra y es una promesa que de lo vil, de lo menospreciado, Él escoge para avergonzar al sabio. Muchas veces nosotros no sabemos nada. Hay personas que incluso han aprendido a leer en la palabra. Hay personas que no han conocido de Dios. Hay personas que han sido muy malas. Incluso si nosotros examinamos minuciosamente la palabra de Dios, miramos que, por ejemplo, David, Moisés, todos pecaron y duro, mis hermanos, duro pecaron. Entonces no es de decir que de pronto usted o cualquier persona que escuche este mensaje diga, no, pero es que yo no, porque yo he sido pecado en potencia, un pecador en potencia. No, mis hermanos, el Señor a eso vino por los enfermos del alma, ¿no? Así como el médico viene por el enfermo de la salud, acá viene Dios por el enfermo del alma. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Dios, que por amor dio a su único Hijo, dice, a su unigénito, para que salve al mundo. Él no vino a juzgar, sino a salvar. Como os digo, mis hermanos, ya vamos a ir acabando. Vamos a leer otra cita aquí en Gálatas. Gálatas 4:7. Vamos en la carta a los Gálatas. Gálatas 7. Gálatas 4 y el versículo 7. Dice la palabra de Dios así: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, miramos cómo el Señor nos llama hijos. Así que ya no eres esclavo. Anteriormente éramos esclavos ¿de qué? De pronto del licor, de pronto del cigarrillo, de pronto de otras cosas más pecaminosas, de la droga o qué sé yo. O también hay muchos pecados que ha habido en nosotros y en las personas, ¿no? Que puede haber homicidios, mentiras, traiciones, de todas cosas malas en su cuerpo. Pero el Señor, Dios Todopoderoso, dice que ya no eres esclavo. El Señor lo hizo libre y el Señor lo compró a precio de sangre. Ya no eres más esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces somos herederos, recibimos esa herencia incorruptible, ¿no? De parte de nuestro Señor Jesús. Entonces, no nos preocupemos de que estamos mal. Si nosotros hemos escuchado esta palabra, nosotros venimos escuchando cómo Dios por su misericordia nos engendró, Dios nos escogió, porque dice que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Nosotros ya estábamos escogidos. Hay unas personas que están predestinadas para la perdición, igual, de pronto, por más que oigan, no captarán el mensaje y se perderán. Pero los que hemos sido escogidos y oímos la palabra de Dios con fe, estábamos predestinados para salvación. Entonces, creemos y confiamos en la palabra de Dios que así será. Entonces, vamos a leer otra cita en Primera de Juan 5:18. A ver qué nos dice. Primera de Juan 5:18. Un poquito más acá, antecito del Apocalipsis. Primera de Juan 5:18. Nos dice la palabra de Dios así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Mire esta palabra de hermosa, esta promesa de hermosa, mis hermanos. Dice, sabemos que todo que aquel que ha sido engendrado por Dios le guarda.
Dios le guarda. Cuando nosotros hemos sido engendrados por Dios, el Señor nos guarda, porque somos, como les decía, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces el Señor nos guarda desde el vientre. ¿Desde cuándo? Desde el vientre. Eso es material, pero en espiritual desde el vientre. ¿Cómo era el vientre? Cuando entró la palabra de Dios a nuestro corazón, a nuestra vida. Entonces dice, que fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. Entonces tenemos esa protección divina, que el Señor nos guarda y nos protege del maligno, del enemigo, del acusador, del opresor. Él nos guarda, ¿no, mis hermanos? Entonces, yo creo que ya vamos finalizando, vamos a leer la última cita ya para terminar. Es en Primera de Pedro, también está por aquí nomás, cerquita de Juan, Primera de Pedro 3:5. Primera de Pedro de 3 al 5, mis hermanos. Es una esperanza viva, dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Este mensaje estuvo súper hermoso, mis hermanos. Aquí con esta promesa más, que el Señor dice que nos tiene una herencia incorruptible, inmarcesible, que estaba preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Entonces, si nosotros veníamos de una vida pecaminosa, de pronto de lo más vil, de lo más mal menospreciado, mis hermanos, pero el Señor nos ha cogido en sus manos, nos engendró, nos ha limpiado, nos ha purificado, nos ha santificado y nos va llevando en la mano de Él. Nosotros hemos sido reformados, hemos sido perdonados y ahora recibimos esta herencia. ¿Cuál? Dice la salvación, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero nosotros recibimos esa salvación. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, alcanzar esa salvación. La salvación la recibimos no porque el religioso muchas veces piensa que vamos a subir al cielo. Buscamos un Dios que nos venga y nos lleve para allá arriba. No, mis hermanos. La salvación es y llega a nuestra vida cuando nosotros abrimos nuestro corazón y le damos cabida al Espíritu Santo, al Señor Dios Todopoderoso, que viva en nuestro corazón. Eso es, mis hermanos. Creo que vamos a dejar hasta ahí, mis hermanos, la enseñanza porque los veo como cansados. Entonces, igual, no va a ser esta ni la primera ni la última vez. Vamos a seguir compartiendo palabra, mis hermanos, aquí por medio de estos medios que se nos presentan ahora tan bonitos, ¿no? Como es el Internet. Vamos a seguir compartiendo palabra para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. No por nosotros, sino para la gloria de Dios, para que más y más personas lleguen a los pies de Cristo y obtengan la salvación. Así es que les animo, mis hermanos, a los que nos están viendo desde casa, por allá, de que es necesario, mis hermanos, de que entreguemos nuestra vida al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo usted llega sencillamente, ábrale la puerta de su corazón, ábrale la puerta de su corazón y haga la oración de fe y listo, mi hermano.
y va para adentro, ¿no? El Señor Jesús a su vida, a gobernar su vida. Eso, mis hermanitos, entonces vamos a hacer una pequeña oración para despedir esta enseñanza. Espero que haya sido de gran lucro para ustedes, mis hermanos. ¿Ya? Hemos aprendido cómo fuimos engendrados, cómo estábamos en el vientre y cómo nacimos y cómo llegamos a ser hijos, ¿no? Espirituales. Les puse mucho ejemplo terrenal, pero estamos hablando de lo espiritual, ¿no? De esa forma toca así para que podamos entender todo, mis hermanos. Amén. Entonces vamos a orar, mis hermanos. Cierren sus ojos de allá donde están, de su casa, los que escucharon el mensaje, los que están aquí. Vamos a orar. Amado y soberano Dios, gracias doy, Señor amado, por tu inmenso amor, Señor, y porque has permitido estar en este momento, Señor, compartiendo esta palabra con los que han podido asistir aquí a este lugar, Señor amado, Dios de gloria. Los guardes, los bendigas y los protejas siempre, Señor. Gracias, mi Señor, a las personas que están viéndonos desde su casa, Señor amado, Dios de gloria. Bendícelos a todos y a cada uno de ellos, Señor. Bendice sus hogares, sus familias, bendice su mesa, su hogar, Señor amado, que nunca falte el alimento, Señor amado, en especial el espiritual, asimismo el alimento material. Sobre sus finanzas, Señor, que nunca falte, Señor. Gracias, Papito Dios. Señor amado, gracias porque has usado mis labios para poder impartir este mensaje. Gracias, mi Señor, mi Dios. Quedamos en sus santas y benditas manos. Su gracia y su presencia, Señor, nos acompaña. La bendición de Dios sobre todos nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.